En España, la justicia mantiene las elecciones regionales en Cataluña para el próximo 14 de febrero, luego de que el gobierno catalán aplazara los comicios para el 30 de mayo debido a la pandemia. Nuestro periodista Gerard Escach nos cuenta más detalles de la contienda electoral, cuya campaña comenzó este viernes. Gerard. La verdad, Blanca, es que estas elecciones en Cataluña son muy importantes por varios motivos. La primera, la pandemia del coronavirus. La situación en Cataluña es preocupante y la expresión de las UCIs es alarmante. La situación obligó a los partidos a negociar un aplazamiento de las elecciones hasta finales de mayo, pero la justicia catalana ha confirmado este viernes que las elecciones se celebrarán el 14 de febrero. También hay que destacar la convocatoria. La convocatoria se formalizó cuando el Tribunal Supremo inhabilitó al presidente Quim Torra por negarse a retirar una pancarta en favor de los líderes independentistas en prisión de la fachada de la Generalitat. Y una anécdota de estas elecciones: es la primera vez que todos los candidatos se presentan al cargo desde las elecciones de 1980, que fueron las primeras elecciones después de la dictadura de Francisco Franco. Y en cuanto a resultados, Blanca, la situación, las encuestas muestran una pugna entre Esquerra Republicana, seguida de su actual socio de gobierno, Junts per Catalunya, y destacan los casi 30 diputados que obtendría el partido liderado por el hasta hace pocos días ministro de Sanidad, Salvador Illa, el Partido Socialista Catalán. También las encuestas destacan que Vox, el partido de ultraderecha, entraría por primera vez al Parlamento catalán con 5 diputados. Y estos resultados, Blanca, muestran que todos los partidos deberán negociar por si quieren formar un gobierno, porque ahora mismo ninguno llegaría a la mayoría absoluta.